Bienvenidos todos a este canal donde hablamos de inversión en todos sus aspectos y donde tratamos de acercar a las personas desde un punto de vista profesional con invitados que tienen mucho que aportar. Hoy día nos acompaña Fernando, abogado con formación en Derecho Económico y Tributario de la Universidad de Talca y con más de 5 años de experiencia enfocado en el ecosistema cripto y blockchain. En los últimos años se ha dedicado a asesorar proyectos en temas legales, regulatorios y fiscales, ayudando tanto a empresas como a personas individuales a navegar en el complejo entorno jurídico de las criptomonedas. Es conocido en Instagram como fer.abogadocripto y nos va a contar sobre su experiencia y qué tenemos que tener en cuenta a la hora de invertir en criptomonedas desde un punto de vista legal, algo que muchas veces desconocemos. Además, nos va a aportar con algunos datos interesantes de qué nos puede ayudar a ser un mejor inversionista. Bienvenido, Fer, ¿cómo estás? Hola, hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por acá Todo súper bien. bien. Muchas gracias Buenísimo, por esta oportunidad. La verdad es que, como dije en la introducción, la idea es acercar un poco más a la gente desde un punto de vista profesional, porque vemos que en este ambiente de la inversión y sobre todo las criptomonedas hay exacto. mucho humo, pero aquí estamos con un profesional, ¿cierto? Desde el punto de vista legal y jurídico, que nos va a contar un poco su experiencia. Buenísimo. Em, Fer, antes de empezar, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, primero dar las gracias con Javi. Fue un match instantáneo por redes sociales. Me dijo, oye, estamos levantando una serie de entrevistas para poder darle más profesionalismo al tema de las inversiones. Me dedico al trading, etcétera. Y sería súper bueno poder tener el área legal en todo este espacio. Así que acá estamos para poder compartir toda la información y la experiencia que tenemos en estos casi 6, 7 años ya en el mundo de las inversiones de cripto y leyes. Algo bien extraño lo que vamos a hablar hoy día, pero que les va a servir bastante para poder comenzar en este mundo. Súper necesario también. Exacto. Bueno, Fer, primera pregunta. ¿Puedes decirnos con tus palabras quién eres y cómo llegaste al mundo de las criptomonedas? Mira, qué buena pregunta. Mira, pasa que, bueno, contexto. Yo soy un cabro muy sencillo, una persona muy sencilla. Mis orígenes se remontan por allá en el campo. Yo mis primeros 18 años yo los viví en el campo, estudié en una escuela pública, vine a conocer el agua potable y todo ese tipo de cosas que vienen como de la ciudad, como a los 15 años aproximadamente. Y en esa instancia, por supuesto, bueno, rendí la PSU en ese tiempo, creo que ahora se llama de otra forma. Sí, y La Ahí Paz, nos vamos, creo. ahí nos vamos dando cuenta que nos vamos poniendo un poco más viejos o con más experiencia. Di la prueba, etcétera. Siempre tenía mi objetivo ser abogado. Tenía muchas habilidades sociales, de comunicación, etcétera. Y perfecto, o sea, la mejor carrera que estaba dentro de todo ese contexto era o ser abogado o algo con letras. Y dentro del contexto de humanidades, derecho venía muy, muy bien. Entré a la universidad, saqué mi título universitario con una serie de cosas, problemas familiares entre medio, problemas de salud con mis papás, por ejemplo, etcétera. Tuve varias cosas que sobrepasar ahí y recibí mi título universitario el 2019, abril de hecho del 2019, me acuerdo muy bien de la fecha. Y recibí mi título y quedé con esta suerte de quizás que todo millennial tiene, que es la carencia, que es, ahora que tengo este título, ¿qué hago con este título? Porque no quiero trabajar 24/7 o no quiero trabajar 8, 9, 10 horas en un escritorio en el que fui a pedir trabajo, entrevistas de trabajo y todo ese tipo de cosas. Me estaban pagando 600, $700 aproximadamente por 7 años de estudio. Dije, creo que por acá no va el tema. Y por esas casualidades de la vida pasa que un amigo me presenta una oportunidad de emprendimiento que englobaba trading en ese tiempo, Forex, que estaba muy de tiempo en el 2019, 20 aprox, y empecé a revisar y dije, ya, a ver, esto puede ser, esto es lo que yo ando buscando al parecer. Se puede hacer desde la casa, online, es lo que ando buscando. Me quiero diferenciar porque no quiero ser el típico abogado que hace escrituras o que hace divorcios. Quiero ser algo completamente distinto y esto me llama la atención. Y desde el 2019 hasta la fecha ya no paré. O sea, entendí un primer concepto que era smart contract, Bitcoin por otra parte, Ethereum por otra parte, y esa triada a mí me explotó la cabeza. Dije, esto, con los conocimientos previos que tengo como abogado y con todo este ecosistema digital que se viene de aquí en adelante y ser uno de los pioneros y en algún momento tener una marca, ya en ese tiempo soñaba con ser el abogado de las cripto, etcétera. Dije, por acá va el tema, sin entender absolutamente nada al inicio.
y en aquel momento Bitcoin estaba cotizando 2019 como algo de 3.000, $4.000 aprox. Y fue en el primer momento en que ya empecé a invertir. Ethereum también costaba algo así como $300 aprox un Ethereum. Y de ahí en adelante ya empecé a desarrollar todos los modelos de negocio hasta hoy día que ya asesoramos a empresas, exchanges, inmobiliaria, personas que quieren aprender, cursos de formación, etcétera. Entonces, ha sido un camino bien interesante que ha sido en base a una búsqueda de poder diferenciarse básicamente y de ese proceso de pasar de diferenciarse, hoy día ya existe una pasión de por medio. Y es una pasión tan fuerte que yo vibro con esto todos los días, o sea, 24/7 en esto. Súper. Entonces tú como que de verdad crees que esto puede ser el futuro, ¿no? Exacto. O sea, y ni siquiera creo que es el futuro, ¿ah? Sino que hoy día, y de estos 6 años que ya llevamos de experiencia, creo que se ve cada vez que es el presente. Incluso personas que de a pie, comunes y normales, me han dicho, oye, Feña, yo sé que tú empezaste esto hace un tiempo atrás, te he visto en redes sociales, he visto como tu historia, he visto todos tus procesos, te conozco de antes, incluso cuando carreteábamos en la universidad y eres de tal o cual forma. eh, y hoy día te veo de una forma completamente distinta y muy convencido de lo que estás haciendo. Entonces, siento que el proceso ha ido mutando más que sea el futuro, es prácticamente en algunas áreas el presente. Por supuesto, nos queda mucho que avanzar, nos queda mucho que descubrir todavía, pero evidentemente que es algo que va hacia allá, es algo que hay que empezar a indagar y empezar a poder explorar hacia dónde va toda esta maquinaria digital que nos enfrentamos día a día. Sí, por supuesto. De hecho, yo creo que tienes mucha razón con el tema de que es el presente, porque hoy en día vemos noticias como banco, no sé, JP Morgan, por ejemplo, está invirtiendo en Claro, Bitcoin. Y es como innegable que si ellos son los que saben. exacto. Pero sin embargo, igual tenemos gente en Chile y en todos los países que dice, no, no, eso no existe. Antes de Claro. seguir con la segunda pregunta, te quería hacer una referida a algo que tú dijiste. Smart Contract. ¿Podrías definir qué es eso? Porque yo creo que de la gente que va a ver este video probablemente saben qué es Bitcoin, saben qué es Ethereum o lo podrían buscar, pero Mm. Smart Contract, ¿qué significa? Ya, perfecto. En palabras súper sencillas, y lo voy a contrastar con lo que comúnmente se conoce como contrato. Un contrato básicamente es un acuerdo de voluntades entre una persona que quiere comprar algo, por ejemplo, y otra que quiere vender. Y que hay una cosa involucrada de por medio, que puede ser una casa, un auto, lo que sea. Entonces, básicamente tenemos tres aspectos. Un comprador, un vendedor y una cosa que se quiere intermediar, ¿cierto? Muy sencillo. Hoy día eso, y muy probablemente la comunidad tuya tiene conocimiento quizás de contratos o algo, yo creo que todos hemos pasado en algún momento por alguna notaría o ya enfrentándolos a la adultez, empezamos a entender algunas cosas más legales que nos hacen un poco más de sentido. Entonces, eso hoy día nosotros lo hacemos ante una notaría. O sea, un notario que pone un timbre, pone su firma y dice, oye, esto efectivamente se hizo y la persona que efectivamente quería vender, efectivamente vendió su casa y la que quería comprar, efectivamente compró esta casa. Y queda un registro público al respecto. Eso hoy día, de manera digital, y acá lo quiero conllevar hacia el concepto de smart contract, hoy día eso se puede hacer, pero de forma digital, con protocolos y con una serie de encriptación o sistemas informáticos que existen hoy día para poder certificar y aprobar que efectivamente una persona está vendiendo y la otra está comprando. Y de eso queda un registro. Y eso evidentemente facilita mucho las cosas hoy día porque bien sabemos que gran parte de las cosas se pueden digitalizar, sobre todo temas tributarios, legales, algunos registros públicos, todo eso se puede hoy día digitalizar. Entonces, básicamente un smart contract es eso, para poder entregarle una certeza a una persona, a un comprador, a un vendedor de forma digitalizada. Súper, nos quedó súper claro. Bueno, la segunda pregunta creo que casi la respondiste porque te iba a preguntar cuánto tiempo llevas en este nicho, que dijiste Mm, que eran como 5 o 6 años, mm, ¿cierto? Y además, ¿qué te motivó? Y entendí de que tú querías ser como un pionero, digamos, de las criptomonedas desde un punto de vista legal. mm. ¿Hubo alguna otra motivación? ¿Querías ser inversionista de alguna otra forma o algo por el estilo? Mira, la motivación principal de por qué surgió, y ahí retomo lo que les comentaba al inicio, que era, oye, descubrí esto cuando saqué mi título universitario, a los 2 meses estaba revisando trading, gráficas, no entendía absolutamente nada.
Pero sí entendí una cosa, y por eso fue la perseverancia y mantenerse súper constante en el tiempo, porque de caerse en ese proceso, en estos casi 6, prácticamente ya 7 años casi, es súper fácil en algún momento poder abandonar y volver a lo seguro, que era volver a hacer trámites legales tradicionales o etcétera. Pero creo que lo más importante que siempre me mantuvo en ese proceso es, primero, poder diferenciarme y segundo, poder entregar valor desde un área totalmente distinta que estaba hasta ese momento inexplorada. O sea, yo empecé a buscar en ese momento en Google, en Internet o etcétera, y no había firmas de abogados que hablaran de estos temas. Entonces dije, wow, descubrí una mina de oro, vine por cobre y encontré oro en esto. Pues básicamente fue eso. Dije, descubrí una pieza tan única que hasta el día de hoy, al menos en el contexto latinoamericano, no hay referentes, no hay firmas de abogados que hablen de esto. Entonces, si yo lo puedo desarrollar en el tiempo y lo puedo sostener en el tiempo, en algún momento va a surgir esta necesidad que las personas, desde algo muy básico como entender qué es una cripto, qué es Bitcoin y cómo se puede tributar, por ejemplo, algo tan sencillo como eso, o inclusive yendo más allá, las empresas van a empezar a digitalizar sus procesos y van a necesitar necesariamente la asesoría de alguien especialista en esta área. Entonces, dicho y hecho, quizás esa suerte de visualización que vimos en el 2019, dicho y hecho, hoy día efectivamente estamos impactando una comunidad súper grande, muy grande de personas que se va educando constantemente, que tiene el conocimiento semana a semana, que cumple nuestros cursos de formación, que tiene contacto junto con nosotros, asiste a eventos, va a los eventos que nosotros también asistimos, etcétera. Y por otra parte, también estamos asesorando a varias empresas. De hecho, acá en Chile ya tenemos de un minuto a otro y fue tan rápido el proceso, tenemos a prácticamente 15 empresas que hoy día incluso ya están dentro de los procesos de fiscalización de la Comisión de Mercados Financieros, que es el organismo público que regula el dinero acá en Chile y que no es menor, o sea, imagínate, son empresas que hoy día están bajo el alero de la supervisión del gobierno. Y eso evidentemente amerita todo un contexto de asesorías, etcétera, y entregarle soporte a todo esto. Entonces, para cerrar la idea es que hoy día las personas cuando quieren empezar a aprender, que es lo más básico, o quieren empezar quizás a montar una empresa como tal, o regular la que ya tienen, pasan por este proceso de ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo que hago? ¿Y qué tan confiable es esto? Porque en el mundo cripto, bien sabemos, que es a lo que me dedico, bien sabemos que existen muchos paradigmas que es para lavar dinero, que es ilegal, que lo utilizan los narcotraficantes o etcétera. Todo eso le hemos podido dar una vuelta y entregarle un documento formal y decirle, mira, esto es legal. E incluso el gobierno nos está respaldando hoy día. Entonces, siento que por ahí fue la aspiración y que hoy día ya está teniendo resultados muy concretos. Eso es súper importante decirlo porque la gente en general, bueno, en Latinoamérica, desconoce mucho de inversión, sobre todo de criptomonedas, y también le teme, ¿cierto? Por el miedo a perder su dinero, y también porque se ve mucha estafa al respecto. Porque ante el desconocimiento es fácil estafar, ¿por cierto? Pero Exacto. súper clara la explicación. Dijiste que cuando tú empezaste no había muchas empresas o algún referente legal sobre criptomonedas, ¿cierto? Pero hay más profesionales del derecho que conozcas que están en este rubro, digamos, y obviamente, ¿crees que es un campo que está creciendo en Latinoamérica? Ya, buena pregunta. Muy, muy buena pregunta, Javi. Muy buena pregunta. Pasa que a lo largo del tiempo uno se va viendo más realidades, va asistiendo a eventos o etcétera, va viajando, va explorando también a otros territorios, a otros países, va encontrándote también con otras organizaciones, otra forma también de entender todo esto. Y las primeras experiencias que al menos he tenido profesionalmente, he viajado a varios países, a Perú, Argentina, en Estados Unidos fue uno de los primeros viajes que hicimos a poder entrenarnos sobre esto. Estuvimos en México, también en Guadalajara, etcétera, entendiendo cómo funciona el ecosistema a nivel global, o a nivel Latinoamérica al menos. Y nos dimos cuenta en ese proceso que no éramos los únicos. Y acá es cuando se pone muy entretenido, porque cuando ya sabes que encontraste una mina de oro, pero también hay otras personas que también la están entendiendo, te das cuenta que primero no estás tan loco como el mundo te dice, ¿ya? Y segundo porque
el hecho de no sentirte solo, entiendes que hay más personas que van entendiendo lo que tú también entendiste en su momento. Y últimamente nos ha tocado, a raíz de eventos o alianzas que estamos generando, etcétera, nos hemos encontrado con profesionales también del área. De hecho, conozco a Felipe Godoy, un profesional también, abogado, muy reconocido en esta área, que incluso empezó antes que nosotros. Hoy día tiene un podcast, tiene varios segmentos, asesora a empresas, etcétera. Y nos hemos encontrado con varias también personas o profesionales del área, contadores, ingenieros, etcétera, que se han ido desarrollando en estas áreas. De hecho, la última oportunidad que me tocó poder experimentar como este feedback entre colegas, ya, abogados que se dedican a esta área, fue en un evento hace 2 semanas atrás, aproximadamente, en el FinTech Forum, que se hizo acá Ah, en sí, Chile. me contaste, sí. Exactamente. No me Y invitaron, no fui. yo ahí tuve quizás una primicia porque una de las empresas que estamos asesorando fue sponsor. Y por supuesto nos invitaron como staff de asesores legales. Y ahí tuvimos la oportunidad de empezar a interactuar con más profesionales. Y hay varios abogados que esto ya lo vienen desarrollando de distintas áreas, desde el área bancaria, hay abogados que se retiraron, por ejemplo, del área bancaria y empezaron a incursionar en esto. Hay otros abogados que venían del área más corporativa y también entendieron estos procesos de blockchain, cripto, y hoy día como que varias personas o varios profesionales convergemos en un espacio y que quizás la base que teníamos anteriormente nos conllevó finalmente a desarrollar estas áreas. Así que es un tema muy fuerte, es un tema que probablemente hoy día no sea tan atractivo, tan visible quizás, pero créanme que de aquí a 5 años o 2030 o de ahí en adelante, gran parte de los procesos que hoy día vemos de forma manual o en papel físico, las vamos a estar revisando de forma digitalizada. Súper, sí, yo también pienso lo mismo, que algo que va creciendo. De hecho, si nos remontamos a 2013, cuando pensábamos que Bitcoin era una estafa totalmente, hoy en día vemos algo totalmente distinto. Y probablemente desde el punto de vista legal es lo mismo. Exacto. Te quiero preguntar porque uno podría pensar, yo no sé si todos tienen el mismo pensamiento, pero en Chile se suele pensar que los abogados son un poco, ¿cómo decirlo? Un poco malulos, no sé, no sé cómo decirlo, pero que siempre te quieren sacar más plata, ¿cierto? Entonces, lo que te quiero preguntar es, ¿tú has invertido en criptomonedas? Porque podríamos decir de que finalmente tú puedes ser un abogado o los abogados que tú conoces, ¿cierto? Se dedican a asesorar gente que invierte en criptomonedas. Pero también sería importante saber si es que ustedes creen en esto tanto como para invertir en ellas. Entonces, la pregunta es, Mm, ¿tú has tenido experiencia invirtiendo en criptomonedas? ya, buena pregunta, porque una cosa, y acá hablamos de coherencia. Porque una cosa es ser abogado y asesorar a otros con tu conocimiento desde esta burbuja que es el derecho, y otra cosa es, como digo yo en mis sesiones, por ejemplo, que es meter las manos al barro. ¿Qué quiero hacer con esta metáfora? ¿Qué quiero decir con esta metáfora? Es que una cosa es verlo de forma muy teórica desde mi cúpula de conocimiento como abogado, y otra cosa es perder dinero, porque en el trading o en las inversiones hay un porcentaje que efectivamente está en riesgo y que probablemente puede que haya pérdidas en algún momento. Evidentemente que esa sumatoria de ganancias versus pérdidas obviamente va a ser positiva a lo largo del tiempo si hay una buena gestión de riesgos, si hay un plan de trading, si hay un portafolio de inversión generado de forma estratégica a lo largo del tiempo, etcétera, entre otros factores. Y en ese sentido pasa que quizás yo empecé de una forma no tan tradicional como quizás los colegas que yo he visto empezaron su carrera. Pasa que yo recibí mi título universitario en el 2019 y como te comentaba, empecé a incursionar en esto. Y yo no ejercí mi carrera en ese momento, eh, sino hasta poder entender todo el mundo de las inversiones. De hecho, hacía trabajos por aquí o por allá, o etcétera, para poder generar capital y obviamente vivir. Pero empecé a involucrarme muy fuertemente y a entender cómo funcionaba el mundo de las inversiones. Y en el 2019, incluso poquito antes de la pandemia, 2020, yo ya tenía una estructura de inversión, un portafolio de inversión. De hecho, eso siempre lo cuento como anécdota. Pasa que yo compré Bitcoin, algo así costaba como $5.000 un Bitcoin, poquito antes de la pandemia. Ethereum, que era por supuesto una de las monedas muy fuertes en ese momento y hasta el día de hoy, Litecoin, también una moneda muy fuerte en ese momento, y un par más, ¿ya? Y pasa que invierto un capital importante igual,
eh, antes de la pandemia y dije, perfecto, si quiero incursionar en esto, tengo que hacerlo desde la coherencia. Invierto y pasa que empezó el proceso de pandemia, justo coincidió con el halving de Bitcoin, el 2020, y esa inversión que yo hice en el 2019, periodo 2019-2020, en el 2021 explotó, literalmente explotó. O sea, yo hice un por 10, por 12 puede ser aproximadamente, según los cálculos que yo tenía en ese momento, en que si tú invertías $1.000, tú le hacías un por 10. O sea, fácilmente podías generar $10.000, $12.000 aproximadamente. Entonces, era una locura porque habiendo entendido el proceso previamente, habiendo invertido también, hacerlo desde la coherencia, y luego generar la rentabilidad y verlo en tu wallet y ver efectivamente que ese dinero efectivamente había crecido, te explotaba la cabeza. Y luego de eso ya fue empezar a incursionar en, perfecto, ¿cómo gestiono todo esto? Porque pasar de hacerle un por 10 a tu dinero, y que no era un capital menor lo que invertí en ese momento, había que empezar a entender cómo tributarlo, cómo empezar a generar ganancias con eso, cómo empezar a, etcétera. ¿Ya? Y desde ese momento en adelante, por supuesto, empecé a invertir y a incursionar también en otros modelos. Por ejemplo, pasé por las opciones binarias, pasé por trading, Forex tradicional, pasé por la compra y venta de acciones a través de un broker. Después, bueno, cripto siempre incursioné y me mantuve constante. Creo que fue como el eje transversal para poder hacer todo esto. Entonces, incursioné en todas las áreas que se pueden hacer de inversión digital y empecé a descartar. Empecé a descartar por distintos factores y finalmente hasta el día de hoy me dedico solamente a invertir en ecosistemas de cripto y blockchain. Súper, eso es súper interesante e importante saber, pues es que la persona que te está asesorando conoce realmente lo que tú estás pasando, ¿cierto? Cuando estás invirtiendo en criptomonedas. Mm. En base a eso, ¿has tenido alguna experiencia positiva, negativa que quieras compartir con nosotros como inversionista, más allá de como abogado? Buena pregunta. Bueno, ahí les contaba una experiencia positiva, o sea, invertir y a los meses después te toca una pandemia en que tienes que encerrarte y que todos los procesos pasaron de ser físicos a ser digitales. Ujú. De hecho, la pandemia fue lo mejor que pudo haber pasado en términos económicos. Por supuesto, todo lo que vivimos, los procesos de depresión, las muertes que hubo en ese momento, por supuesto, no las avalo. Pero en términos estratégicos de empresario, etcétera, se acomodaron mucho los procesos en ese sentido. Eh, y además, bueno, esa es la experiencia positiva que les puedo contar. De hecho, una anécdota que siempre cuento. Pero también viví experiencias negativas y quiero mostrar también la parte quizás no tan buena de estos procesos. Pasa que el 2021 aproximadamente, 21-22, ese periodo, estuvo muy fuerte el tema de los NFTs. Eh, Ya. Voy a dar contexto, que es un NFT, un NFT o un token no fungible. Ujú. Básicamente es una pieza digital coleccionable, en formato digital siempre, y que esta pieza digital tiene dentro del ecosistema un valor, ¿ya? Va adquiriendo valor a lo largo del tiempo. Y así surgieron, por ejemplo, los CryptoPunks en ese tiempo, surgieron incluso juegos, NFTs, que tú podías ir jugando, incluso juegos ochenteros, noventeros. Yo jugaba un juego de avioncitos, de estos típicos juegos de avioncitos de los años 90, y conforme tú ibas avanzando en los procesos de este juego, ibas también generando utilidades y te iban entregando tokens, te iban entregando fichas, básicamente fichas digitales, que por la interacción que tenían de la comunidad iban generando valor. ¿Ya? Ya. Básicamente eso es un NFT, en palabras muy sencillas. Y pasa que yo tengo un partner que empezamos todo esto del 2019-2020 aproximadamente, que hasta el día de hoy trabajamos en conjunto, y un día llega a mi oficina, pues yo en ese tiempo tenía una oficina de abogados tradicional, y paralelo a esto desarrollaba todos los modelos de negocio, inversión, etcétera. Y pone el computador al frente de mi escritorio en la oficina y me dice, hermano, descubrí algo muy bueno que se llaman NFTs y tú jugando podéis generar plata, etcétera, y tenéis que obviamente invertir para poder generar utilidades. Ya, perfecto. ¿Cuánto has generado tú? Ya, tanto porcentaje. ¿Y eso cuánto te ha costado, por ejemplo, en dinero? No, mira, invertí $200 y generé un por 10, o generé un por 5, o ayer le generé un por 3 a un juego.
Y es como, wow, o sea, yo invierto 200.000 pesos y le puedo generar otros 200.000 pesos. Está bueno. Claro. Ya, veamos qué pasa. Y en ese momento yo igual tenía como mis ahorros, tenía bien distribuidas mis carteras de inversión, tenía clientes frecuentes, etcétera. Entonces dije, ya, ahora empecemos con 400.000 pesos. Para probar, empecemos con algo. Y pasa que después de invertir, el token se fue abajo, ya, porque perdió la interacción, la comunidad ya perdió el enfoque y generó como esta suerte de diluirse un proyecto y los tokens que yo compré en ese momento empezaron a perder valor, ¿ya? Entonces, de esos 400.000 pesos iniciales que yo invertí, los aguanté, los holdeé, etcétera, pero llegó un punto en que ya el proyecto básicamente se fue a cero. Y preferí vender una parte del portafolio, algo así como recuperar algo así como 100.000 pesos de los que había recuperado. Y de hecho, hasta el día de hoy tengo esos tokens, ¿ya? Creo que son como 40 tokens que de haber subido de precio yo les podría haber sacado 2 o 3 veces, pero obviamente se fue al inverso. Esa es una mala experiencia, ¿ya? Pero, Es una mala experiencia. pero al final era porque era un mal proyecto que le fue mal al juego, digamos. Básicamente porque la era de los NFTs después ya se fue diluyendo y no fue tan atractivo. Ah, ya entiendo. Exactamente, como que ya pasó el ciclo de estas modalidades de inversión. No fue como una estafa propiamente tal, No, no fue una solamente, estafa. solamente una inversión que le fue mal, ¿no? Exacto, No fue como exacto. Chaucha. No sé si tú conocís Chaucha. No, no fue como Chaucha, no fue como, no sé, Luna, por ejemplo, en el ecosistema de cripto, que básicamente fue una estafa. O sea, eso fue diseñado para poder ser estafada a las personas en algún momento. Claro. Esto fue porque perdió credibilidad a lo largo del tiempo y el proyecto básicamente no se pudo sostener por sí solo. Ah, ya. Bueno, Claro. algo que puede pasar en todos lados, ¿por cierto? Exacto. Súper. Bueno, entrando en aspectos más legales y tributarios, ¿cierto? Que es donde tal vez más podemos ayudar a la gente. Mm, En términos simples, ¿qué debemos saber sobre impuestos relacionados con criptomonedas en Chile? ya, ya. Creo que aquí nos vamos a detener un buen momento porque tenemos harta información que entregarle. Sí, démosle nomás. La pregunta es respecto de la tributación de los activos digitales, ¿cierto? Claro, básicamente, en general, ¿qué tenemos que saber? Porque, por ejemplo, tengo otras preguntas como a partir de qué monto se debe declarar, qué operación genera el impuesto. No sé si es que quieres como irlas Perfecto, diciendo en la misma respuesta que perfecto. a la primera pregunta, que es en general, pero ahí vamos desarrollando Ya, y súper, cuéntame más o menos qué es lo que súper, tenemos que saber sobre los impuestos de criptomonedas. súper. Empecemos con un contexto inicial. Ya, Pasa que los activos digitales hasta 2015 aproximadamente, 2015, 2018 aproximadamente, estaban en una zona gris. Y hablo del contexto de acá de Chile y hablo también del contexto latinoamericano, ¿ya? Entonces, había una zona gris en que las personas generaban utilidades, generaban ganancias con el capital que estaban invirtiendo, pero los organismos públicos no sabían o no había un tratamiento tanto legal ni siquiera tributario para poder englobar dentro de qué contexto las personas tenían que hacer sus declaraciones de renta, por ejemplo, si es que tenían que hacerlo necesariamente a través de una empresa, como persona natural o etcétera, no había nada regulado. De hecho, es más, en el 2019, con uno de mis amigos contadores que empezamos todo esto, concurrimos en su oportunidad al Servicio de Impuestos Internos y planteamos esto. Y el Servicio de Impuestos Internos en esa fecha no nos supo dar una respuesta al respecto, ¿ya? O sea, una zona gris por donde se le viere. Y pasa que después revisando actas del Congreso, discusiones de los parlamentarios, en ese momento estaba Marcel, ay, no me acuerdo el apellido, pero Marcel, el ministro de Hacienda actualmente. Y pasa que en ese momento él lideraba el ministerio, en 2017 aproximadamente. Y ya en ese momento Marcel lo que estaba planteando es poder hacer todo un proceso de tributación al respecto, presentó un proyecto de ley, de hecho se discutió en el Congreso y pasó por todas las etapas legislativas correspondientes hasta poder formar lo que hoy día se conoce como ley FinTech. Y esta ley FinTech, que tuvo todo su proceso desde el 2017 hasta la fecha que se publica en el 2021, todo este proceso desde el 2017 hasta el 2021 había una zona completamente gris, ¿ya? ya, Pasa que, posteriormente a la publicación de esta ley, ley FinTech, que marca un hito histórico a nivel Chile e incluso Latinoamérica, de hecho Chile fue el tercer país
en implementar una ley fintech dentro de su proceso de Latinoamérica. Vamos muy adelantados en torno a los temas legales y tributarios en torno a esto. Entonces, pasa que posterior a la ley fintech se empezaron a implementar una serie de cosas, tanto en el Servicio de Impuestos Internos, en la Comisión de Mercados Financieros, que es el organismo público que regula el dinero en Chile, en la UAF, que es la Unidad de Análisis Financiero, que es el organismo que supervisa y que además hace todo el sistema de reporte. Y también, por supuesto, Ministerio de Hacienda, Tesorería General de la República, para poder recaudar todos estos impuestos, etcétera. Entonces, luego de ese hito, que fue el 2021, hasta la fecha, se han implementado una serie de cosas que ya marcan un poco la cancha. Y ya las personas pueden entender de una forma quizás no tan práctica, y quizás ese es el objetivo nuestro de poder visibilizar todo esto, es que hoy día las personas ya tienen que empezar a tributar sus ganancias, ¿ya? Y acá me remonto quizás a la segunda pregunta que probablemente venga, que es, ¿cómo empiezo a tributar todo esto? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Tributa igual que toda persona? ¿Tributa igual que todo servicio? ¿Cómo se hace? Pasa que tú lo que tributas básicamente es el mayor valor que le generas al dinero. Ejemplo práctico, si tú empiezas, por ejemplo, a invertir ya sea o en trading o en cripto, etcétera, $1.000, si tú esos $1.000, que es capital propio, ¿ya? Eso no paga impuesto porque es tu dinero. Si esos $1.000 tú le generas, por ejemplo, de utilidad un 50%, vale decir, le estás generando $500 más, ¿ya? Y a la larga, tú lo que vas a tener, en vez de tener $1.000, vas a tener en total $1.500. 1.000 con los que empezaste y 500 de utilidad, ¿cierto? Sí. Sobre estos últimos $500, tú efectivamente vas a pagar impuestos, pero sobre el mayor valor que tú le generaste, ¿ya? Solamente respecto a esto. Y estos $500, ¿qué es lo que haces? Tú los agregas a tu declaración de renta anual, ¿ya? O sea, tú dices efectivamente, mira, yo generé $500 más de utilidad, le generé mayor valor. Pero pasa que en esta declaración de renta anual, si es que lo haces como persona natural, por ejemplo, incluso como empresa, pasa que hay una tabla que establece el Servicio de Impuestos Internos. El global complementario. Exactamente, exactamente. Y este quizás es un tips que les podemos entregar a los emprendedores, inversionistas, etcétera. Pasa que el primer rango de la tabla, que va desde 0 hasta 800 o 900.000 pesos mensuales aproximadamente, lo que representa anualmente algo así como entre 9 o 10 millones de pesos, ¿ya? Anualmente, ese monto inicial está exento de pagar impuestos. O sea que, raya para la suma, si tú generas por debajo de los 10 millones de pesos anuales y lo justificas a través de una declaración de renta, tú estás exento de pagar impuestos. Y luego de ahí hacia arriba, por supuesto, ahí la tabla sigue avanzando, avanza en un 2%, un 4%, después avanza un 7, un 11, etcétera, hasta llegar a un 25%, ¿ya? Entonces, pasa que en todo este proceso, por supuesto, ahí los inversionistas tienen que ver efectivamente cuál va a ser la carga tributaria. Y ahí ya lo que yo siempre recomiendo es que se asesoren con un buen contador, que lleven un contador de confianza, que puedan generar toda una estrategia tributaria, y por la otra es que lo puedan hacer a través de una empresa. ¿Por qué a través de una empresa y no como persona natural como Fernando Tapia, sino que como Fernando Tapia quizás SPA, por ejemplo? Es que vas a tener beneficios tributarios, vas a tener también una mayor capacidad de crédito con los bancos, porque no es una persona natural la que va a pedir, por ejemplo, un crédito, sino que va a ser una empresa. Y esta empresa, por supuesto, además se hace cargo del pago de sus impuestos. Entonces, tienes mayores beneficios, tanto fiscales, tributarios y también bancarios. Y de esa forma puedes expandir, por supuesto, mucho más tu negocio y llevarlo todo al día. Súper. Ahí tengo unas preguntas, por ejemplo, hablaste de asesorarse con un buen contador. Mm. Yo he tenido contadores para sacar, o en realidad para tributar o contabilizar de alguna otra forma, informar las ganancias del trading, ¿cierto? Pero hoy en día hay, ¿tú crees, empresas que te puedan ayudar realmente en tributación y contabilidad de criptomonedas? Yo sé que probablemente tú sabes de eso, pero me refiero en general. Ya, súper. Ya, esto es súper importante también porque una cosa es, y lo voy a contrastar con algo que quizás sea muy cotidiano. Eh, Todos conocemos un médico, ¿cierto? Sí. Pero ¿qué pasa si yo me enfermo o también voy a citar a otro abogado que utiliza esta metáfora?
Si yo quiero verme la rodilla izquierda, ¿me sirve cualquier médico? No, obviamente no. Exacto. Y además, lo específico es la rodilla, pero no es cualquier rodilla, es la rodilla izquierda. ¿Se entiende? Entonces, lo que nosotros vemos hoy día dentro del ecosistema legal tributario y contrastándolo con activos digitales, que es algo más extraño todavía dentro del mundo legal, básicamente lo que hoy día tienes que buscar es un especialista para que te pueda ver la rodilla izquierda. ¿Se entiende? Entonces, Claro. quizás no todo contador entiende el ecosistema ni cómo tributa, quizás no todo abogado entiende cómo se regula legalmente o qué es lo que hay que hacer. Y hoy día quizás existe un nicho muy específico para que un inversionista digital se pueda comunicar y al menos se puedan encontrar en un lenguaje común con un asesor legal o tributario. Y eso es básicamente lo que nosotros venimos a salvar hoy día, que poder tener un lenguaje común con las personas. ¿Por qué? Porque también invertimos. ¿Por qué? Porque también entendemos el dolor del inversionista. ¿Por qué? Porque también utilizamos las mismas plataformas que utilizan los inversionistas, por ejemplo. Entonces, hoy día, y la pregunta que me hace si es que existen empresas que se dediquen a esto de forma profesional, las hay. Son pocas, sí, pero las hay. E incluso es más, hay un software que yo siempre lo recomiendo. Yo no gano absolutamente nada con esto, no tengo código referido, no tengo absolutamente nada, ni una alianza, nada con esto. Pero me parece que es un sistema muy bueno para poder llevar todo el proceso de contabilidad de forma automatizada. Se llama Ledgify, ¿ya? No sé si lo... Legify. Ledgify, ¿ya? Es un software, básicamente es un software que te lleva todo el proceso y es como una suerte de conexión, una suerte de API, si quieres verlo de forma informática, que te conecta tu exchange, te ve todas las transacciones del exchange, ¿ya? Y te levanta un acta, ¿ya? Y te hace todo el registro tal cual lo tendría que hacer, por ejemplo, un contador de todas tus transacciones, pero lo hace de forma automatizada a través de un software y obviamente de forma digital. Y en que el contador, y hablando también y pasándolo quizás a otro tema que tiene que ver con la inteligencia artificial, el contador de qué se hace cargo del lenguaje, de la comunicación que tiene que tener el contacto físico, emociones o etcétera, que tiene que tener con el inversionista. Y no se desgasta en estar llevando quizás una planilla de Excel a mano en que un inversionista anualmente puede tener 1000 transacciones. Eso lo hace una inteligencia artificial hoy día. Y el contador o el asesor o etcétera, ¿a qué se dedica? A entablar relaciones comerciales o a entablar una comunicación efectiva con su cliente, no pierde tiempo en eso. ¿Ya? Entonces, ese yo diría que es el gran llamado hoy día a los profesionales que nos dedicamos a esta área, en que hoy día el tiempo no lo perdamos en eso, que se puede automatizar con un software, sino que el real valor que hoy día nosotros tenemos como persona y como profesionales es tener una buena conversación con nuestros clientes. Básicamente eso. Súper, súper. Queda súper claro y súper interesante también. Ahí tengo otra pregunta. ¿Ese cuadro del global complementario está en tu red? ¿O en qué página lo podemos encontrar? Yo lo he visto, lo he buscado en Google Imágenes y probablemente muchos lo han visto, pero ¿hay alguna parte donde nos podamos informar de ese cuadro para saber cuándo tenemos Mm. que, cuándo estamos exentos de impuestos, ¿cierto? Y todo eso. Sí, exacto. Sí, yo siempre doy las páginas oficiales. Está dentro del Servicio de Impuestos Internos. De hecho, el Servicio de Impuestos Internos tiene dentro un buscador propio y tú pones tabla de pago de impuestos y te van a aparecer todas las tablas que tiene. Es una tabla muy sencilla y que te va diciendo lo que explicábamos, o sea, cantidad de años, cantidad de impuestos y porcentaje de impuestos a pagar. Y te Ya, va súper. detallando, ¿ya? Súper. Y bueno, te quiero hacer otra pregunta. Básicamente, mi pregunta va a ser, ¿se paga por cada operación o solo por vender, cierto? Y ahí viene otra pregunta, que por ejemplo, típico que el ejemplo que tú ponías, yo invierto $1000, ¿cierto? Mm, Mi inversión sube un 50%, por lo tanto tengo 1500. mm, Pero, ¿qué pasa si yo no lo saco del exchange? ¿Qué ya. pasa si yo nunca finalmente capitalizo de alguna otra forma ese dinero porque está ahí y no lo puedo usar, ¿cierto? Mm, Yo igual tengo que informarlo o puedo mantenerlo ahí eternamente hasta ya, que quiera sacarlo. ya. Buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Pasa que todo esto tuvo una discusión, tiene un origen, ¿ya?
El proceso de discusión parlamentaria que se dio en este periodo que te comentaba, 2017 hasta el 2021, y que se prueba la ley FinTech y se empieza a bajar la información a todos los servicios públicos, servicios de impuestos internos, CMF, etcétera, pasa que una de las preguntas o las interrogantes que se planteó es, ¿qué pasa si un usuario tiene $1.000 en un exchange, por ejemplo, o en un broker, o lo que fuere, y no lo retira, sino que lo va acumulando a lo largo del tiempo y solamente ese capital es un capital de riesgo que va a estar dentro de la plataforma constantemente, porque lo que se busca con ese capital no es sacarlo al sistema tradicional y poder invertirlo y comprarlo, por ejemplo, comprarme una casa? No ese es el objetivo, porque quizás tengo otra línea de negocios que cubre todos estos pagos. Y yo lo que quiero mantener es este dinero siempre como capital de riesgo dentro del broker o del exchange. Entonces, pasa que los legisladores, y entendiendo también que el Estado se mueve en base a dinero, el fisco más bien, y que la carga impositiva de los impuestos viene también de las utilidades que tengan las personas, se diseñó últimamente, esto es muy reciente, se diseñó últimamente una complementación a la ley original para poder ver este tema específico, ¿ya? Y es que si tú mantienes, por ejemplo, tus fondos en un exchange local, digamos, por ejemplo, Buda, CryptoMarket, etcétera, OrionX, son exchanges que están radicados acá en Chile y que por tanto tienen domicilio acá en Chile y por tanto están súper vigilados por el Servicio de Impuestos Internos. De hecho, el Servicio de Impuestos Internos tiene facultades para poder exigirle información pública a los exchanges que están acá en el territorio nacional. Entonces, imaginemos que, Javier, tú tienes $1.000 en un exchange local, $1.000 que te generan una rentabilidad de otros $500, el exchange automáticamente va a informarle esa utilidad al Servicio de Impuestos Internos. Y si es que no lo hace el exchange de forma quizás voluntaria, el Servicio de Impuestos Internos tiene facultades para poder exigirle información a este exchange. Y si es que el exchange no le entrega la información respecto a estas utilidades que tiene dentro del mismo exchange, pero que el usuario no los ha retirado de una cuenta pública, te puede exigir a ti, Javier, que le entregues los estados financieros que tienes dentro de este exchange. ¿Se entiende? O sea, por más que tú retires o no el dinero, hoy día se están implementando una serie de normativas para poder oficiar y pedirle información pública a los estamentos que ofrecen estos servicios. Pero entonces, aunque yo no lo retire, si bien me pueden pedir la información, pero en ese sentido, al pedírmela, también pueden pedirme que pague un impuesto también, ¿no? Exactamente. Ah, ya, Exacto. porque esa debe ser una de las cosas que muchos de los inversionistas creen, que si la tienen ahí, porque finalmente si uno gana 1000%, da lo mismo. Si uno finalmente no hace nada con ese dinero, no lo capitaliza de alguna forma, ¿cierto? No está en Claro. tu cuenta, como que uno piensa que tal vez no hay nada que imponer, Mm. ¿cierto? Pero bueno, aquí nos cuenta Fer que no es así. Por eso por ahí de repente, no sé qué tan legal es entonces invertir en Binance, porque no creo que el fisco pueda pedir información a Binance. Ya, ahora, sí, ese es un punto importante porque, de hecho, eh, antes de ayer, antes de ayer, se acaba de publicar una noticia que es respecto de esta suerte de levantamiento de secreto bancario, por Ujú. denominarlo, pero enfocado hacia los activos digitales. Y de hecho, leí la entrevista que le hicieron al fundador de Buda, acá en Chile. ¿Ya? Y pasa que hoy día los fondos que superen el nivel de flujo, el nivel de transacciones, ¿ya? Que superen los $1.000 a través de un exchange, el exchange está obligado a informarlo de forma pública a los estamentos, al Servicio de Impuestos Internos, etcétera. Esto es muy reciente, ¿ah? Eh, y leía la entrevista que le hicieron al fundador de Buda y decía, a ver, pero y primero nos ponen un plazo límite eh, desde el gobierno para poder hacer una serie de implementaciones que no son rápidas ni son fáciles, porque hay que hacer toda una serie de tecnología digital, ciberseguridad, implementación de gestión de riesgos, etcétera, adecuar todo el proceso digital también para nuestros clientes que
creen en nosotros, por supuesto, resguardan nuestro dinero, transan nuestro dinero en nuestra plataforma, y de un día para otro el gobierno implementa esta serie de normativas que son en plazo récord, que tenemos que implementarlas. Entonces, veía esa entrevista y el fundador de Buda, que le encontré todo el sentido del mundo, dijo, esta ley o estas leyes que se están implementando hoy día, lo que va a generar en un futuro es que las personas dejen de estar dentro del marco legal y se vayan a plataformas que no están completamente reguladas. O sea, lo que está hoy día promoviendo el gobierno o el efecto colateral que genera esta regulación es que las personas digan, oye, ¿para qué yo voy a transar mi dinero en un exchange que está súper regulado? Mejor lo hago en un exchange que es descentralizado y que no deja huella. O Y, invierto a través de Binance, por ejemplo, que no tiene sede acá en Chile, por tanto, no está súper vigilado por el Servicio de Impuestos Internos, y hago todas las transacciones a través de un exchange que es de carácter internacional y que no tiene la supervisión legal de acá de Chile. y que Entonces, sigue siendo igual de seguro. y sigue No, siendo igual de seguro, es uno de los exchanges más grandes del mundo, etcétera. Entonces, aquí también, si bien me dedico a esto de forma profesional y tengo contacto con desde el ministro de Hacienda o no sé, funcionarios del Servicio de Impuestos Internos de la CMF, también veo el otro lado de la vereda, porque también me relaciono con este mundo y también pertenezco a este mundo, que es aquella persona que tiene sus inversiones, que quiere hacer las cosas bien, pero día a día se van implementando una serie de normativas que, por más que se hagan los procesos de forma sencilla, van obstaculizando los procesos. Y obstaculizan tanto para el empresario, los fundadores de empresas, para el usuario final, porque termina pagando más impuestos, porque desnaturaliza el proceso que es un proceso completamente descentralizado. Para eso que se crearon las criptomonedas. Entonces, veo que el proceso está bien tenso últimamente en el gobierno y lo que me ha visto ver últimamente, porque el gremio de empresarios, de inversionistas de criptomonedas o inversionistas fintech, están haciendo una serie de reparos hacia las leyes que se han promulgado últimamente y que tienen todo el sentido del mundo. Lo digo acá siendo, insisto, siendo asesor legal, asesor de empresas grandes, eh, familiarizándome mucho con organismos públicos, pero también siendo inversionista y viviendo lo que vive la persona de pie. Entonces, ese es el contexto que tenemos hoy día. igual complejo porque claramente la naturaleza del Estado y del fisco va a ser regular esto para poder cobrar más impuestos, ¿cierto? O sea, Exacto. está lejos, ¿cierto?, de que su naturaleza sea que esto sea descentralizado, ¿cierto? Y que em, poder como tener menos control. Así que es como súper complicado y como siento que es como una lucha un poco perdida, ¿no? Claro. Bueno, otra pregunta que te quiero hacer respecto a lo mismo de la operación. ¿Qué documentos o pruebas debemos guardar para respaldar una correcta declaración? Ya, buena pregunta. Esto, en el momento ya de llevarlo al plano más práctico, quizás para aquel inversionista que genera un flujo de dinero quizás mensual o que invierte cada cierto tiempo, o gestiona una cuenta de trading o gestiona un portafolio en cripto, por ejemplo, etcétera. Yo diría que los consejos básicos para aquella persona es primero que lleve un registro propio. Algo bien sencillo, una tabla de Excel, por ejemplo. De hecho, los contadores con los cuales nosotros trabajamos, siempre la recomendación que le hacen a nuestros clientes es lleva un registro propio, porque ¿quién más que tú sabe tu negocio? ¿Quién más que tú sabe también de gestión de riesgo? ¿Quién más que tú sabe también cuánto es ese porcentaje que estás dispuesto a invertir y también a generarle utilidades y por defecto también pagar impuestos sobre eso? ¿Ya? Entonces, primera recomendación, lleva tu propio conteo a través de algo muy sencillo. Segundo, es que respecto de las utilidades que vayas teniendo, mensualmente infórmalas al contador. El contador, por supuesto, si sabe llevar un contabilidad de estas características, va a saber qué hacer. Y conforme a eso, va a poder hacer una declaración de renta anual, ¿ya? Y va a poder hacer todos los procesos de contabilidad mensual, porque se lleva una contabilidad de carácter mensual y al final del año se lleva también un registro anual de lo que se generó anualmente a través de la declaración de renta. Entonces, el segundo consejo es que le puedas entregar todos estos registros que tú llevas al contador, ¿ya? O sea, facilítale también la información a tu asesor, porque el asesor sabe de contabilidad, no sabe tanto de inversiones, no sabe tanto de broker o de esto, etcétera, Claro. ¿ya? Entonces también
hazle un poco el trabajo un poco más ameno a ese asesor que te está apoyando. Y tercero, yo diría también que poder ver esta información que comentábamos al inicio, que es tener claro hasta qué montos yo tengo que pagar impuestos o no. Y en base a eso, si es que los movimientos ya son grandes o considerables y supero este margen exento que comentábamos al inicio, es que ten una buena estrategia tributaria. Y eso ya convérsalo, o sea, siéntate con tu contador de confianza, siéntate quizás con tu asesor legal de confianza, y también estructura tanto una empresa que se vaya a dedicar a esto, porque no todas las empresas te sirven, porque está muy de moda generar SPA, una sociedad por acciones, pero quizás no es la modalidad de empresa que te sirve para poder sostener todo esto en el tiempo. Quizás terminas pagando más impuestos. Quizás lo que te sirva es una empresa de responsabilidad limitada, por ejemplo, o una empresa de otras características. ¿Ya? Entonces, ve bien los procesos legales a través de los cuales vas a estar invirtiendo, empresa, y ve también hasta qué montos o estrategia tributaria vas a tener a lo largo del tiempo. Y esto planifícalo con un contador. Yo diría que esos son los tres mensajes más prácticos desde lo básico hasta lo más avanzado quizás. Súper, súper. Muy claro y ahí está la importancia de buscar la correcta asesoría, por cierto. Mm. Y yo delante te hacía esa pregunta porque uno le pregunta a un contador y siempre dicen que sí, 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 yo sé eso. Pero al final uno nunca sabe, por cierto. ¿Hay alguna diferencia legal entre comprar o vender criptomonedas? Que eso nos quedó más o menos claro, ¿cierto? Pero ¿hay una diferencia entre eso, usarlas como medio de pago, por ejemplo, que sabemos que en algunas partes sí se puede pagar con Bitcoin? O, por ejemplo, ¿hay alguna diferencia legal con hacer staking? Ya, ya, buena. Es como Buena complicada la pregunta. pregunta igual, pero hartos Sí, conceptos. son estos conceptos que quizás los voy a hablar de una forma muy sencilla para aquella persona que Mejor, sí. quizás viene entendiendo este ecosistema y cómo funciona. Vamos por partes entonces. Pasa que en el tema de inversiones o el tema cripto y particularmente Bitcoin tiene un tratamiento legal distinto en todas partes del mundo. O sea, cuando hablamos de derecho, hablamos de legalidad, lo acotamos al contexto local, lo acotamos a un país. O sea, la ley chilena es completamente distinta a la ley argentina o a la ley peruana en cuanto a estos temas. Por ejemplo, si comparamos la ley peruana a su vez con, no sé, República Dominicana o Panamá, quizás es completamente distinta, hay un tratamiento distinto. Ahora, si lo comparamos con El Salvador, por ejemplo, tierra de Bitcoin, fue una de las primeras naciones en impulsar el pago con cripto en el supermercado, por ejemplo, son legislaciones completamente distintas. Por tanto, voy a hablar desde la generalidad de cómo funciona todo esto. Pasa que Bitcoin particularmente, que es la cripto quizás más usada, funciona de distintas formas. Funciona como reserva de valor. O sea, tú puedes comprar Bitcoin y acumularlo en el tiempo, así como el oro, por ejemplo. Puedes también tradearlo, que es lo que sabes hacer muy bien, Javier, que compras en un punto y vendes en otro y respecto de este margen generas una utilidad o a la inversa, compras en un punto y lo vendes más bajo y generas utilidad, etcétera. Cómo funciona básicamente la dinámica del trading. Pero también existen modalidades en que algunas legislaciones, algunas naciones han discutido respecto a si Bitcoin funciona como forma de pago, y es otra dinámica distinta, porque el dinero cumple una función distinta. Una cosa es tener un fondo de inversión, una cosa es tener ahorros, otra cosa es tradearlo, pero otra cosa es utilizarlo como moneda de cambio, como pago. Y ahí nos cambia completamente el ecosistema o las legislaciones. Al menos acá en Chile está un poco complejo porque primero Bitcoin en particular no tiene una regulación específica. Solamente hay un artículo de la ley FinTech, que es el artículo 3, número 3 de la ley 21.521, que es la ley FinTech, ¿ya? Y hay de hecho, dos líneas que definen lo que es una criptomoneda, pero en ninguna de ellas señala que es un método de pago. Por tanto, no me serviría en principio para poder utilizarlo como medio de pago. Y además porque todavía es una zona gris, que no existe una regulación específica al respecto, ¿ya? Entonces, eso por una parte. Y por la otra es que si tú lo llevas al plano, por ejemplo, de generar, no sé, staking es básicamente poner dinero en una
piscina de liquidez, a ver, para hacerlo más sencillo, eh, imaginemos que vamos a hacer un asado con Javier y 5 amigos más, 8 amigos más, para hacerlo redondo. Somos 10 amigos en total y queremos hacer un asado. Y el asado en total nos cuesta 100.000 pesos. Entonces, cada persona para poder solventar ese asado pone 10.000 pesos, ¿cierto? El staking básicamente viene a ser algo así como poner la cuota del asado, ¿ya? Viene a ser algo así, en que tú pones un porcentaje, ¿ya? Pones un dinero a disposición en una piscina de liquidez, que es un objetivo en común, y en base a eso se van generando utilidades respecto del monto que tú pusiste en esta piscina de liquidez. Básicamente es eso. Y que a costa de poner un porcentaje de inversión, tú como inversionista individual recibes un porcentaje por lo que está creciendo tu dinero, ¿ya? Pero se hace de forma colectiva. Y por eso lo traigo a colación el tema del el ejemplo del asado. Entonces, en ese contexto es que tiene un tratamiento distinto al pago. Y es que si tú ya tienes porcentajes de retorno y tienes básicamente, viene a ser algo así como un fondo mutuo, tú respecto de la ganancia que generes de ese staking, vas a generar también impuestos, por ejemplo, ¿ya? Lo mismo pasa con una granja de rendimiento, que estuvo también muy de moda el año pasado y el anterior, que también es básicamente la misma forma de inversión. Y además hay otras distintas modalidades que tú les puedes generar una rentabilidad, pero tienen tratamientos legales y tributarios distintos. Pero el mensaje final, ¿ya? El mensaje final es que siempre tú vas a generar pago de impuestos sobre el mayor valor que tú le generes al dinero, ya sea como método de pago o ya sea como una piscina de liquidez, ya sea como staking, como una granja de rendimiento, etcétera. Siempre si tú le generas mayor valor a ese dinero, indistintamente en la modalidad, tú vas a terminar pagando impuestos sobre aquello. Súper. Oye, una pregunta del total desconocimiento. Dale. ¿Esto prescribe? Digamos, te lo pregunto por lo siguiente. Bueno, yo compré Ethereum en $5. No me acuerdo cuándo fue, el 2017 creo. Bueno, ahí los números me dejan de mentiroso, pero creo que fue en ese año. ¿Ya? Pero sí, mi mayor rendimiento, no fue el mayor rendimiento, pero lo más loco que hice fue hacer staking, precisamente, con Cake. Me encantaba Cake. Ya. No sé si la conocí. Sí. Pero yo lo ocupaba, bueno, era una app y no me acuerdo cómo se llama porque ahora yo hago puro trading, pero hacía staking de Cake y me dan como 120% anual de ganancia, que es una locura. Pues, y me acuerdo que estuve años haciendo staking, y al final como que hice de $300, hice como, no sé, 3.000, ponte. Pero mi pregunta es que si esto yo lo hice, por ejemplo, el 2019 y ahora estamos en 2025, ¿cierto? Como que prescribe esta obligación de tributar o no. Ya. Te Buena lo pregunta. pregunto porque desde el punto de vista legal, para los delitos, si hay prescripción, tú puedes ser culpable de algo, pero como está prescrito, no sé si es que me equivoco, pero entiendo que es así. Claro, No te pueden condenar. claro, exacto. Sí. Mira, es primera vez y voy a dar una respuesta que no está quizás con un fundamento técnico sí, pero no con una experiencia previa, ¿ya? Porque no nos ha tocado nunca ver algún caso así. Pero es una muy buena pregunta, ¿eh? De hecho, es una zona gris prácticamente. Sí, Está porque va a bueno. llegar mucha gente que invirtió y no sé, pues, Y, y y ahora ahora quiere quiere saber regular, qué hace, claro, pues, ¿cachai? claro, claro. ¿Qué haría yo en ese caso si me llegara un cliente, si me llegas tú, Javier, hoy día a mi oficina o a una consulta online, por ejemplo, y quieres regular esas inversiones que pasaron hace 5 años atrás? Lo primero que haría es poder revisar quizás el origen de cómo comenzó todo esto, de dónde vienen esos fondos y cuál fue el mayor valor que tú le generaste a lo largo del tiempo, ¿ya? Y en base a eso poder hacer una suerte de reestructuración de lo que ya pasó hasta llegar al día de hoy. Y imaginemos que tú empezaste con $100, por ejemplo, y esos $100 a lo largo del tiempo, más interés compuesto, más reinvertirlo, más subidas de mercado, más, etcétera, te llega hoy día a $3.000, que es lo que me decías. Entonces, poder sacar una métrica en cuanto a los números de cuánto fue el mayor valor que tú generaste en base a aquello. Eso es lo primero. Y luego de eso, poder justificar ese mayor valor y solamente sobre ese mayor valor, poder generar una estructura tributaria. ¿Ya? Yo al menos lo pensaría de esa forma. Súper, súper.
Sí, Bueno, es una pregunta súper como, yo creo que popular de alguna otra forma, porque la mayoría de los inversionistas tal vez buscan esconder, digamos, su ganancia, pero probablemente hay muchos que ya no le importa pagar un impuesto con tal de alguna otra forma llevar a la realidad esa inversión, por claro, cierto. claro, exacto. Súper, vamos con algunos consejos prácticos. Dale. ¿Qué consejos legales y tributarios le darías a alguien que recién empieza a comprar o vender criptomonedas? En esta entrevista hemos hablado de hartos consejos, ¿cierto? Hartos tips, pero en simple, ¿qué consejo legal y tributario le darías a alguien que recién quiere comprar su primer Bitcoin? No sé, su primer Bitcoin, pero su primera fracción de Bitcoin. Sí, un Bitcoin, claro, hoy día tendría que Un tener poco por caro. sobre los 100 millones de pesos para comprarse uno. Sí, Mira, yo creo que el primer consejo es, primero entienden lo que estás invirtiendo. Primicia básica. Entiende en qué te estáis metiendo. Primero. Segundo, invierte un monto que estés dispuesto a perder. Tercero, una vez que ya entiendas el paso uno y 2, tercero, gestiona ese monto. Gestiónalo, ¿ya? Y tercero, es que si ya empiezas a generar utilidades considerables, me refiero porcentajes que ya generen ruido en organismos públicos como el Servicio de Impuestos Internos, etcétera, que de un día a otro tú te compraste una casa, una camioneta y no justificaste los fondos a través de los cuales pudiste acceder a ese tipo de productos o servicios, hay algo extraño y el Servicio de Impuestos Internos te va a decir, venga, porque hay algo acá que no cuadra, ¿ya? Entonces, yo diría que el primer consejo es empieza a invertir montos que no te vayan a doler si es que se pierden. Empieza a probar primero la dinámica de inversión y una vez que ya quieras hacerlo de forma profesional, primero genera una empresa, sí o sí. Hazlo a través de una empresa. Si ya entendiste el modelo de negocio, si ya te gusta, si ya lo probaste, quizás probaste un poquitito en Binance, metiste un poquitito en Forex, por ejemplo, tienes un poquito en opciones binarias o compras acciones, por ejemplo, etcétera, y tienes ya una idea que es a esto a lo que te quieres dedicar, al menos quizá a medio tiempo en un principio, y quieres dedicarte de forma profesional y ya entiendes y ya tienes un dinero considerable, primero ármate una empresa, sí o sí. Segundo, que esa empresa obviamente te sirva para el objetivo, que es poder demostrar esas utilidades y obviamente poder acceder a créditos si es que quieres hacerlo en un futuro, si es que quieres montar una empresa quizás de servicios, de asesoría, de trading, por ejemplo, o etcétera, que todo pase por la empresa. Y segundo, una vez que ya empieces a escalar este modelo de negocio y empieces a entender que ya no es tan solo un jueguito que tienes $10 en Binance, por ejemplo, sino que ya tienes 1.000 o tienes $10.000 en Binance y ya te estás dedicando de forma profesional y día completo a esto, empieza a generar una estructura de costos y una estructura de gastos y una estructura también de inversiones. Son tres costos, o sea, son tres líneas. Y eso, como comentábamos anteriormente, asesórate. Si es que no sabes hacerlo de forma individual, asesórate en un principio con un contador que te pueda hacer una hoja de ruta al respecto. Y luego quizás el tercer paso, y quizás ya es a la altura cuando ya seas profesional de esto y te dediques 24/7 a esto, que por ejemplo Javier se dedica 24/7 a esto, o no sé, mi persona también se dedica 24/7 a esto, empieza a ver esto como un negocio profesional. Y como es un negocio profesional, vas a tener que también a reinvertir, vas a tener que tener una estructura de costos, vas a tener que también tener una empresa, tú eres responsable de esa empresa, y también vas a tener que hacerte cargo del pago de los impuestos a grande escala, cuando ya tu negocio escale tanto que obviamente vas a tener que hacerte cargo de los impuestos, porque vas a tener que obviamente demostrar esos ingresos si es que quieres crecer y traer ese dinero a la vida real, digamos. Porque en el exchange, si tienes $50.000 o $100.000 solamente en el exchange y no los traes nunca a la vida real, ese dinero no te sirve en realidad. No te va a servir. Y si es que te llega a servir, te va a servir solamente dentro del ecosistema blockchain. Pero si quieres reinvertir en el mundo tradicional o traer ese dinero acá al mundo tradicional, necesariamente vas a tener que pasar por ese proceso. Y ahí quizás la cuarta recomendación y última, que de hecho es una de las recomendaciones que le hicimos a un cliente una vez que tenía mucho dinero en su exchange. Eh, ¿Cuánto? Sí, no el monto exacto, pero más o menos. tenía 100 millones de pesos, o casi 100 millones de Ah, pesos. ya, Sí, ya, pero lo tenía súper. en el exchange.
Chileno. Sí. Ya. No es chileno. Tenía en Binance. Binance. Sí. Y nos contrató, por supuesto, tomamos una consultoría inicial, nos contrató, tuve una primera entrevista, nos fijó los objetivos que quería tener con ese dinero. Y paralelamente, esta persona, bueno, tenía sus inversiones, tenía prácticamente 100 millones de pesos, algo así como 90 y tantos millones de pesos, vamos a redondearlo en 100 millones. Eh, Tenía estas inversiones en Binance, ¿ya? Pero por otra parte también él tenía un trabajo y tenía una empresa tradicional, digamos. Tenía una empresa tradicional que le generaba ingresos. Eran ingresos que le estaban costando un poco más en cuanto a la gestión, en cuanto más a mantener el negocio. Ya no le estaba gustando tanto porque era un negocio tradicional, tenía que tener locales abiertos, empleados, trabajar de forma física. En cambio, el mundo digital, me decía, es algo mucho más práctico. Entonces, estaba seriamente pensando en cerrar este negocio tradicional, dedicarse a las inversiones, pero me decía, ¿cómo yo puedo solventar mi diario vivir? Porque yo entiendo que si yo mantengo este dinero quizás en el exchange, me pueda servir dentro del ecosistema cripto, blockchain. Pero, ¿qué pasa si yo lo quiero traer al mundo tradicional y vivir de esto? Y ahí es cuando empieza este inconveniente, quizás, que tiene Mm. una solución. Entonces, le generamos todo un plan financiero, legal y tributario. Primero, le generamos una empresa. Segundo, es que vimos una estrategia tributaria para que la carga de ese retiro de dinero no fuera tan grande, ¿ya? Y tercero, es que le recomendamos que una parte de ese dinero que tenía en el exchange lo dejara del exchange, que fuera haciendo retiros paulatinos y que si tenía otra fuente de ingreso tradicional, acomodara su mundo tradicional a este mundo tradicional y que mantuviera gran parte de quizás del capital en gestión netamente digital, ¿ya? Y a lo largo del tiempo ya llevamos asesorando a este cliente algo así como un poco más de un año, sí, un año y medio puede ser aproximadamente, y ha servido muy bien la estrategia, porque por una parte tiene su dinero de forma tradicional, pero por otra parte también tiene su dinero de forma digital, ¿ya? Entonces, ahí se pueden generar distintas estrategias. Súper. Hay algo muy importante que dijiste que abarca no solamente las criptomonedas, es que todo negocio, cuando se quiere escalar, tiene costos, ¿cierto? Eso es lo que muchas veces los inversionistas no quieren ver, ni los traders, ni los inversionistas de criptomonedas, ¿cierto? Siempre quieren ahí como que no hay ninguna pérdida, no hay ningún costo, ¿cierto? Mm, Si uno tiene una sandwichería, hay días malos, hay días que uno pierde, claro. pero también hay costos como comprar la palta, ¿cierto? Comprar la carne, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, claro, ahí es donde los inversionistas muchas veces no quieren asesorarse, no quieren pagarle al contador, no quieren Eso. formar una empresa, pero en el fondo es importante, ¿cierto? Que tener esos costos que son totalmente sanos para crecer, para después poder de alguna otra forma demostrar, por ejemplo, ante una entidad financiera para poder apalancarse, para poner un crédito, ¿cierto? Por ejemplo. Algo que es muy importante para alguien que entendía en el tema de crecer financieramente. Mm. Súper. Otra pregunta sobre un consejo práctico. ¿Qué error es el más común que tú ves al comprar o al gestionar criptomonedas? Oh, qué buena pregunta. Probablemente a muchos les ha pasado, así que es como la idea de saber cuál es el más común. ¿Cuál es el más común? ¿Desde el aspecto legal o errores comunes? No, el más común, lo que tú más ves, por ejemplo, no sé, no se me ocurre ahora qué podría ser, pero lo más frecuente Lo que más te llegan frecuente. preguntando, Ya, que te preguntan por Instagram, oye, ya, la embarré. ya. Lo más común. Mira, te voy a contar, estas van a ser puras anécdotas Ya, de amigos, de clientes, de etcétera. Pero son errores, no te voy a dar errores legales porque creo que hemos hablado bastante ya de lo legal y creo que queda bien claro. Te voy a comentar errores de esta otra área, que es el modelo de inversión, ¿ya? ya, súper. Entonces, pasa que el primer error que cometen las personas es que invierten en algo que no saben. Primer error básico. O sea, y esta ansiedad que soy súper reticente a esta nueva, quizás, no sé, economía o redes sociales, que todo tiene que ser perfecto y todo tiene que ser que efectivamente tú empieces algo y te genere un retorno inmediatamente,
o porque tienes un influencer pegado en tus historias de Instagram que te está diciendo que sí te vas a hacer millonario si es que empiezas a hacer eso y compras ese curso y que terminando ese curso te vas a hacer millonario. No, ¿me entiendes? Entonces, muchas personas al tener esa ansiedad que tienen hoy día las redes sociales, empieza a invertir y no entiende primero el concepto de inversión, que la inversión, el principio básico de inversión, desde inversión en pesos chilenos hasta invertir en cripto, tiene un eje transversal, que es hacer crecer tu capital a lo largo del tiempo, ¿cierto? Un principio básico, eso es la inversión. Pero hay personas que pretenden en ese primer mes generar un porcentaje para poder pagar la luz, para poder comprar el gas de la casa o pagar un porcentaje del arriendo. Entonces, están en esta suerte de carrerita de hámster que ganan, pierden, ganan, pierden, pierden, ganan, pierden, pierden, ganan, 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 y cuando ganan no quieren perder porque no entienden el modelo. Entonces, eso es uno de los primeros errores, no saber invertir y que te coma la ansiedad de generar rentabilidades mañana, ¿ya? Eso es súper difícil de lograr porque yo lo veo mucho en trading y la verdad es que hay gente que nunca lo logra. Sí. O sea, tú puedes llevar 10 años y no lo logras porque va más allá de la experiencia. Mm, Es un tema casi de personalidad. mm, Me atrevería a decir que hay gente que no puede hacer trading, por ejemplo. sí, sí, exacto. De hecho, sería súper bueno que cuando empieces una carrera de trading, si es que quieres hacerlo de forma profesional, puedas ver un perfil psicológico. De hecho, ahí estoy tratando de conseguir un psicólogo que me hable para hablar de trading. Está muy bueno eso, porque de hecho nosotros dentro de las formaciones que entregamos a personas que quieren empezar a aprender a invertir, esto es netamente educación, pasamos, lo primero que le hacemos es una suerte de test psicológico y la persona se autodescubre en eso y entiende que hay personas que son mucho más rápidas, que quieren gestionar capitales mucho más rápido y quizás las opciones que ahí le puedan entregar es hacer trading intraday, por ejemplo, o swing trade, por ejemplo, o scalping, por ejemplo, que es un trading mucho más rápido, ¿ya? Claro. Pero hay otras personas, y me incluyo dentro de este contexto, de este perfil psicológico, que vemos las inversiones a largo plazo. Que si el dinero crece un 1% al mes, hoy está la raja, o sea, me está dando más que un depósito a plazo. Es como más value investing. Por ejemplo, Como exactamente, comprar algo que tú crees que está más barato, ¿cierto? Y que en el futuro puede crecer. exactamente. Entonces, pero tampoco te come la ansiedad de que este dinero lo tengas que tener de aquí a 6 meses más o un año más, sino que es un capital de riesgo que lo quieres sostener a lo largo de 2, 3 o 5 años. Por ejemplo, así al menos nosotros gestionamos nuestro portafolio de inversión. Hablo por mí, Feña, o sea, mi portafolio de inversión. Entonces eso sería una muy buena quizás recomendación para aquella persona que quiere realmente empezar a invertir, a evaluarse psicológicamente. Súper. Sí. Y otro consejo, o quizás errores que he visto a lo largo del tiempo, me llegan muchas personas estafadas. Ajá. Muchas, muchas personas estafadas. Que, y el modus operandi se repite. O sea, y es un poco latoso poder decirle al cliente, mira, en realidad tenían la expectativa de poder generar 50 millones de pesos con tu dinero, pero en realidad hoy día tienes cero. Me han Pero, llegado millones de, o sea, no millones de clientes, me han llegado varios clientes, varios pero, clientes. pero es como que los estafan con modelos de criptomonedas o es como de trading, porque muchas veces se da mucho de la mano, Sí, como que es el típico así como, no, dame 1000 ahora y en una semana son 2000, algo así. ya. Te explico el modus Ya, operandi que sí, súper. se repite constantemente, al menos yo lo veo dentro del ecosistema cripto, que es lo que más veo. Me han llegado un par de clientes por ahí con algún broker o que invirtieron y quieren retirar ese dinero y no pueden. Entonces, pasa que el modus operandi que tienen estos procesos de estafa son básicamente tres pasos, o cuatro quizás, por ahí se me puede ir alguno. El primero es que crean una plataforma muy similar a una plataforma oficial, por ejemplo, Binance-.cl. Ya, Entonces, la persona conoce Binance, dice, es un exchange segurísimo. ¿Qué es lo que hacen? Además, hacen un canal de Telegram que le ponen el mismo nombre, Binance-.cl, por ejemplo. básico.
Algo muy básico. Entonces, la persona se une a este Telegram que tiene mucho contenido, que tiene mucha interacción, que tiene muchas personas dentro Eso de decir, siempre tienen mucha gente, siempre tiene hay mucha gente. 10.000 personas gente, y uno dice, ¿cómo va a haber 10.000 personas gente y esto no va a ser confiable? Exacto, y todas las personas empiezan a interactuar entre sí y sacan como una suerte de testimonios. Es como, oye, yo invertí, gané esto otro, acá es súper confiable, etcétera. Ya, ok. Entonces, paso dos, la persona se inserta en una comunidad que efectivamente es una comunidad falsa, no existe. Resultados que son falsos no existen. Entonces, le entregan una segunda cuota de confianza. Y tercero, es que lo llama un supuesto ejecutivo, ¿ya? Lo llaman de forma telefónica y le ofrecen, mira, si inviertes con nosotros, empieza con $500, prueba la plataforma, o empieza con $100, con lo que tengas. Te creamos un usuario dentro de nuestra plataforma, acá está el sitio oficial, binance-.cl, y ahí está el sitio oficial, emulan un Ujú. sitio exactamente igual a un exchange, un broker o lo que sea, y efectivamente la persona ve el sitio web, dice, pero esto está regulado, o sea, está bueno, hay testimonios, tengo una plataforma, tengo efectivamente un usuario, tengo efectivamente una wallet, tengo efectivamente mi dinero que se refleja aquí, y yo veo que están aquí mis $100 o $500 que invertí. Pasa que pasan 2 semanas, lo vuelve a llamar el ejecutivo, supuesto, y le dice, Javier, oye, estos $500 que tú invertiste, en realidad cripto tuvo un movimiento súper bacán y estos $500 hoy día son $750. Ganaste $250 en 2 semanas. ¿Te gustaría poder invertir este mismo dinero o inyectarle más capital porque en la próxima semana viene otra ola que va a estar muy buena, pero tienes que aprovecharla ahora ya? La persona invierte otros 500, otros $1.000, efectivamente en esa segunda pasada vuelve a subir supuestamente, y de esos $500 la persona tiene $5.000 en un mes, supuestamente O tiene sea, cinco mil tiene dólares una plataforma que dice 5.000, pues. en una plataforma que dice 5.000. Entonces, Es lo mismo que el banco. es lo Disculpa, mismo que el banco, banco, pero exacto, pero no sé si es lo mismo, pero se entiende que son números que están en una página web. Entonces, pasa que el cliente hace este proceso repetidas veces porque ve que su dinero va creciendo en la pantalla, lo responde o le entrega un soporte a un ejecutivo, tiene además contacto con una comunidad en Telegram, hasta que, y la persona puede pasar años en esto, hasta que la persona quiere retirar el dinero. Y dice, a ver, yo quiero retirar parte de este dinero. Quiero retirar, tengo $10.000 en total, quiero retirar 5. ¿Cómo lo hago ejecutivo? Ah, tiene que pagar una tasa de interés. Ese es el cuarto paso. Tiene que pagar una tasa de interés que son $3.000 por el pago de impuestos, y tiene que hacer la transferencia de forma previa. Nosotros le gestionamos todo el pago de impuestos completo y usted nos proporciona una cuenta en la que nosotros le hacemos llegar su dinero. Ok, la persona en oportunidades le entra ahí ya la desconfianza, dice, a ver, me están cobrando impuestos primero para poder retirar mi dinero. A ver, consultemos a alguien que tenga experiencia en eso. Y ahí llegan a nuestra consulta, cuando ya no hay nada que hacer. O sea, incluso me han llegado clientes que estaban ya decididos a pagar la cantidad de impuesto, entre comillas. Le hicimos un proceso de auditoría a las cuentas o a las páginas web en las que estaban invirtiendo y resulta que no era la página web oficial. Le habían puesto o un guión o un punto o algo más, etcétera. Y en realidad el ejecutivo nunca existió, esa wallet nunca existió, es dinero ficticio que está ahí, y la persona se va completamente pero decepcionada que perdió todo su dinero. claro, y probablemente ese impuesto que le quieren pedir es solamente para sacarle la última tajada de... Una tajada del último dinero que puede tener la persona. Me han llegado clientes, Javier, y esto que sirva como experiencia, por favor, para todas las personas que quieren empezar a invertir en esto, aprender, primero inviertan, sepan en qué se están metiendo. Es importante. Es un mundo muy bonito, es maravilloso este mundo. Si sabes hacerlo bien, no vas a tener este tipo de cuestiones. Pero me han llegado clientes con $50.000 atrapados. Y ellos de esos 50.000 invirtieron la mitad. O sea, dinero que efectivamente salió de su bolsillo, $25.000 de su bolsillo. Pero claro, en la pantalla refleja 50.000. Hay un último cliente que me llegó la otra vez, hace muy poco,
que tenía, creo que eran cerca de $120.000, supuestamente. Pero de su bolsillo habían salido $45.000, Había hecho un por tres, un 300% entre de comillas, rentabilidad, claro. entre comillas, entre comillas, pero hicimos el proceso de auditoría de la cuenta, de la página web, etcétera. Era una página, pero completamente mula. O sea, no tenía nada de oficial, nada. Era una copia de un exchange supuestamente de tal país. Sí, Entonces, yo diría que esos son uno de los consejos que podemos entregar que obviamente les puedan servir a las personas de las comunidades que estamos hoy día asesorando, qué sé yo. ahí para que le sirva un poco a la gente que va a ver este video, las empresas más importantes de trading, que es el rubro probablemente financiero donde más se puede rentabilizar en poco tiempo el dinero, hacen un 30-40% anual con, o sea, son premios Nobel los que trabajan ahí. Si ustedes Mm. ven los currículums, son premios Nobel, normalmente hay premios de matemáticas de Estados Unidos trabajando ahí. Más o menos le pagan $120.000 de salario anual a los programadores que tienen, ¿cierto? Entonces, si su dinero creció de $40.000 a 120.000, serán 3 meses. Vea la diferencia entre la empresa más grande del mundo, pongamos Citadel o Renaissance, versus esa aplicación donde usted está ganando. O sea, si eso fuera real, eh, ¿por qué esa gente no está trabajando, digamos, para lo más grande? ¿O por qué lo más grande no lo está reclutando? Es una forma que a mí me ha enseñado a no caer en estafas, como si alguien me está ofreciendo un 40% en un mes y los más grandes hacen un 30% en un año, igual es raro. Ahora, Exacto, ojo, hay gente que tiene muy buenas rentabilidades, pero eso es porque son personas, traders independientes, que pueden asumir más riesgo porque es su dinero. En cambio, los más grandes, un 30% son millones de dólares, no tienen por qué correr un riesgo tan grande, además que tienen clientes. Por lo tanto, eso yo creo que igual es un buen consejo para darse cuenta si la rentabilidad que le ofrecen es real, ¿cierto? exacto. Bueno, ya estamos finalizando. Te quería preguntar, ¿tienes redes sociales donde compartes contenido sobre criptomonedas y sobre derechos, ¿cierto? Cuéntame un poco sobre eso. Sí, tenemos redes sociales, de hecho, también hay un llamado, me imagino que también te pasa, que el modus operandi también de suplantar la identidad de algunas personas que nos dedicamos de forma pública a esto, es hacer una página muy similar a la tuya. No me ha Por pasado ejemplo, todavía. No soy ah, tan ya, famoso todavía. ah, ya. Entonces, hago ese disclaimer antes de entregar las redes sociales. En TikTok, sin ir más lejos, esta semana aparecieron 5 cuentas falsas. O sea, ponían, por ejemplo, Fer Abogado Cripto 1, Fer Abogado Cripto con Y, Cripto Abogado, y les hablan abiertamente a las personas, seguidores o etcétera, que piensan que soy yo que le está Ujú. hablando, y le ofrecen este tipo de cosas. O sea, le ofrecen rentabilidad, invierta acá, transfiéreme en esta wallet, yo te trabajo tu capital, yo tengo experiencia en esto. Claro, yo efectivamente tengo experiencia en esto, pero yo ni siquiera me dedico a gestionar capitales externos. De hecho, hay que tener certificaciones para poder hacer eso. Ahora hay que estar Eh, certificado por la CMF, por exacto. CAMP, ¿cierto? Exacto. Entonces, eh, y además porque no es nuestro nicho de negocio gestionar capitales externos. Entonces, tengan ojo con eso también antes de poder entregar mis redes sociales. Bueno, aparezco en las redes sociales, en todas partes aparezco como fer.abogadocripto. ¿Ya? Fer, bien fácil de acordarse. Fer, mi nombre es Fernando, fer.abogado, soy abogado de profesión, y cripto. Soy algo así, no sé si experto en cripto, no me gusta la palabra experto, quizás un aprendiz de cripto. Así que ahí me pueden buscar en YouTube, estamos en YouTube, tenemos un canal de YouTube, estamos llegando ya a las 1.000 personas, hay mucha información técnica, legal, tributación, tokenización de activos, que ese es otro rollo que podemos hablar otro día, que una vez que la bien chora entre los bienes raíces, créditos o préstamos descentralizados, blockchain y criptomonedas, y rentabilidad, está muy bueno eso.
¿Qué más? Bueno, TikTok también, fer.abogadocripto, hay mucho contenido, sobre todo ahí de actualidad y de noticias. TikTok es muy de noticias y de actualidad, así que tenemos harto contenido ahí. Y bueno, lo típico, Instagram hay mucha información en las historias, en los reels, etcétera. Así que ahí están las redes sociales. Súper, súper. Tengo las últimas preguntas, esta es como la ronda rápida. La idea es que Claro. tú me puedas responder como con una pura palabra o con una frase muy pequeña, ¿ok? Hasta es como el pimponeo rápido. Claro, es como la ronda relámpago. Ya, Ya, dale. ya. Uno, ¿Bitcoin o Ethereum? Uf, qué difícil. Es fácil, yo creo, yo encuentro fácil. Qué difícil. Depende para qué, pero si tuviera que jugármela por una, creo que Ethereum, al menos Ya, por lo que yo manejo. ya, súper. Sí. La dos, ¿hodl o trading? Hold. Ya, Sí. súper. Tercera pregunta, ¿intercambios P2P o exchange tradicionales? Creo que Hablemos de retiros, cómo mm, hacer el retiro. sí, exacto. Sí. Creo que ahí depende, ¿ah? Creo que depende, pero si tuviera que jugármela por una, creo que el P2P le abre una puerta a muchas más personas y se genera un buen modelo de negocio en torno a aquello. Si es que está bien regulado, hay un buen soporte y hay una buena empresa detrás de aquello. Ahí tendría que entrar la responsabilidad de cada uno de declararlo, ¿por cierto? Porque me Exacto. imagino que retirando con un exchange tradicional, como que se autodeclara, Sí, al menos en Chile, po, ¿no? sí, exacto. Cuarta, impuestos. ¿Ignorarlos es pecado o delito? Y quiero decir, si los ignoro, ¿me voy a la cárcel o no? ¿O me ponen una multa? No, o sea, si evades impuestos, tienes quizá algún desperfecto en tu declaración de renta o etcétera, no te vas a ir a la cárcel nunca por no pago de deudas. ¿Ya? Ya, De hecho, las deudas están excluidas no contemplan cárcel. Cuando es monetario no implica cárcel. ya, Eh, pero si es un pecado, siento que es un, no sé si pecado, pero siento que tienes que saber las reglas del juego si te quieres meter en esto. Y ese sería el pecado, no saber las reglas del juego. Porque las reglas del juego, siempre lo digo en mis sesiones desde que hago clases 6 años atrás, es si tú sabes las reglas del juego, te puedes adecuar a esas reglas y puedes usar esas reglas a tu favor y no al revés. ya, súper. Sí. Y la última pregunta, ¿cuál es el mayor mito sobre la legalidad de las criptomonedas? Ah, qué buena estafa. ¿Qué? ¿Es una estafa? Qué buena estafa. Qué Claro. buena estafa. Primero, qué buena estafa. Segundo, que los narcos la utilizan para poder cambiar su dinero ahí. Y Igual es tercero, verdad. claro, hay algo de aquello, pero si lo contrastamos con el dinero normal, los narcotraficantes también venden su droga con dinero físico, en efectivo. Entonces, Claro. ese dinero también es ilegal, también, ¿me entendés? Entonces, siento que es la misma comparativa. Se le da un Pero mal uso a las dos cosas. se le da un mal, es básicamente el uso que le das a cada cosa. La cosa en sí no es mala, sino que el uso que le das a esa cosa puede ser mala. Claro. Súper. Bueno, Fer, muchas gracias por esta entrevista. Creo que a todos nos ha quedado mucho más claro en qué tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista legal cuando invertimos en criptomonedas, que es un tema que está en pañales, yo creo, Mm, ¿cierto? sí, La otra vez leía que un 2% de los chilenos invierte, pero un 2% invierte en depósito a plazo. claro. Así que estamos en inversiones y sobre todo en criptomonedas estamos muy, muy en pañales. Así que esto nos sirve harto. Agradezco mucho a la gente que también va a ver este video. Espero que nos dejen sus comentarios, sus preguntas. Vayan a ver a Fer, que está ahí activo en las redes sociales, también en harto eventos. Ojalá algún día nos encontremos en alguno. Y eso, pues chiquillos, muchas gracias Fer, y que tengan buen día.